bendiga a todos. Bienvenidos a su programa Aprendiendo Juntos en Casa. Estamos alegres de poder regresar nuevamente después de haber tenido una semana que no tuvimos el programa, pero hoy estamos muy contentos de poder comenzar con ustedes una nueva serie, la cual se llamará Los Milagros de Jesús. Deseamos que usted comparta este video con sus amigos para que pueda llegar la palabra a muchos lugares. Sabemos que lo hacemos de corazón para el Señor y esperemos que usted tome en cuenta esto. Así que vamos a hacer una oración para dar inicio a esta palabra que vamos a dar hoy. Y cierre sus ojos ahí donde esté y dejemos que el Espíritu Santo lo guíe. Amado Dios que estás en gloria, te damos gracias. Gracias porque hoy nos permites compartir de tu palabra, Señor. Pedimos que sea tu Espíritu Santo dándonos sabiduría y entendimiento, Señor, para dar esta palabra, Señor, y que esta palabra llegue al corazón vacío, Padre, que es el propósito tuyo, Señor, de llenar corazones, mi Dios amado. Por eso te pedimos que bendiga, Señor, a toda persona que escuchará esta palabra. Todo sea en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Así que vamos a ver un video el cual nos mostrará esta palabra. Mirad la multitud. El lugar es desierto y la hora ya muy entrada. Despídelos para que vayan a las aldeas y compren para sí pan, porque no tienen que comer. Dadles de comer. ¿Quieres que compremos pan suficiente para alimentarlos a todos? ¿Cuántos panes tenéis? 5 y 2 peces. Traédmelos. Dividid a la gente en grupos de 50 para alimentarlos. Oh Padre, Señor del cielo y la tierra, gracias por tu generosidad. Amén. El video, vemos de qué se trata, la alimentación de 5,000 personas, una inmensa multitud. Así que para eso vámonos a la palabra del Señor y veamos qué dice la palabra del Señor en el libro de San Juan, versículo 6. Capítulo 6, versículo 1, perdón. Y este milagro es uno de los milagros que está registrado en los 4 evangelios. Está en Mateo 14, 13, Marcos 6, 30 y Lucas 9, 10 al 17.
Estaremos compartiendo en San Juan versículo 6. Y dice, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. ¿Qué significa después de esto? Pues que después de que Jesús había andado predicando con sus discípulos, enseñándoles la palabra del Señor y haciendo muchísimas sanidades en todas las regiones, en Jerusalén, en Galilea, en Betsaida, en muchísimos lugares que Jesús hacía milagros, vemos que esto pasó un tiempo. No sabemos qué tanto tiempo pasó, pero después de que ellos anduvieron predicando con Jesús, tomó Jesús a sus discípulos, dice, y fueron al mar. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía una gran multitud, porque veía las señales que hacía en los enfermos. Pongamos mucha atención. ¿Por qué era que seguían a Jesús? Pues eran por los milagros que hacía Él. Pero Jesús no los miraba con esos ojos. Jesús los miraba con ojos de misericordia, como los mira a nosotros, como los vio a usted. Él los miraba con ojos de que ellos podían arrepentirse. Veamos qué dice la palabra del Señor en Marcos 6:34. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarle muchas cosas. El propósito del Señor era mostrar a esta multitud y a sus discípulos de que Él quería que se arrepintieran de sus pecados y que lo aceptaran a Él como Dios. Es por eso que Jesús ve la necesidad en ellos y Él tuvo compasión por aquellas personas que empezó Él a enseñarles las palabras del reino de Dios. Así nos explica el libro de Lucas, donde dice que Jesús empezó a predicarle las palabras del reino. Entonces vemos a Jesús que Él está con una multitud inmensa. Imagínense un estadio lleno de personas, porque eran más de 5,000 personas. ¿Cómo Jesús puede ver y sus discípulos que están ahí con ellos reunidos, esa multitud de personas, y Jesús puede ver su alma sedienta, ¿verdad?, de la palabra del Señor? Él quería transmitirle la palabra del Señor, porque Él los veía con ojos de misericordia, porque son grandes y nuevas sus misericordias cada día, dice la palabra del Señor. Y vemos que los discípulos le seguían. También los discípulos le seguía una gran multitud porque veía las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí junto con sus discípulos, con sus 12 discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Era una fiesta, ¿verdad?, donde todas las personas iban a celebrar el haber salido de Egipto y compartían el pan y mataban un cordero en recordación de esto. ¿Qué significa esto? Que eran personas que conocían la ley, conocían la palabra del Señor, solo que tenían su corazón duro, no querían recibir la palabra. Ellos seguían a Jesús por los milagros, por las sanidades que Él hacía, porque dice que Jesús sanó a todos los que de allí estaban enfermos. Hizo muchísimos milagros en ese momento. Entonces Jesús le dice a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero el Evangelio de Marcos nos relata, de Mateo nos relata que todos los discípulos le decían a Jesús también, despide a la multitud, que se vayan a las aldeas, a otros lugares a comprar de comer, que ya está tarde, ya es de noche. Ellos dudaron del poder de Dios. Ellos dudaron de que Jesús era Dios.
y que Él podía alimentarles y darles de comer a esa multitud. Ellos solo miraban un problema común, como lo podemos ver nosotros muchas veces. No recordamos cuántos milagros hace Jesús día con día en nuestras vidas. Los discípulos dudaron del poder de Dios. Jesús tiene que manifestar su gloria, y como nos dice en Juan 10:30, que Él es Dios mismo. Yo y el Padre uno solo somos. Los discípulos necesitaban ser probados por Dios, porque ellos todavía no creían, estaban endurecidos su corazón, dice la palabra del Señor. Cuando alzó Jesús los ojos, vio que había venido a él una gran multitud y dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Como sabemos, Jesús es Dios y Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Él sabe de antemano todas las cosas que sucederán. Pero Jesús hizo esta pregunta a Felipe para probar su fe, para ver si él recordaba que Jesús hacía milagros, que ya había hecho muchos milagros en presencia de los discípulos, en presencia de Felipe. Pero, ¿qué pasó? Felipe dudó de que Jesús pudiera hacer algo. Felipe solamente miraba el problema que había y le contesta a Felipe naturalmente, no viendo que Jesús es todopoderoso para hacer un milagro. Veamos qué dice en el versículo 7. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Pues la multitud era más que 5,000 personas. Habían muchísimas personas más, porque dice que sin contar las mujeres y los niños. Esto significa que quizás eran 10,000 o más personas las que iban a alimentar. Y como vemos, Felipe solamente mira cuánto dinero ellos tenían para dar. No está viendo que Jesús es todopoderoso para hacer algo grande. Él no había visto algo. Vemos que dice en el versículo 8. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 pececillos. ¿Pero qué es esto para tantos? Como vemos la respuesta de Andrés, quizás Andrés dijo: voy a hacer algo, voy a ir hacia la multitud a ver qué es lo que hay para presentarle al maestro. Pero también él duda al decirle: ¿pero qué es esto para tantas personas? Él también falla su fe en ese momento. Pero Andrés hace algo muy importante, que le dice: aquí hay un muchacho. Le lleva al muchacho y ese niño da los 2 pececillos y 5 panes. Era su comida que llevaba quizás para compartir con su familia, pero él decide compartirla. Vemos que Dios puede utilizar a los niños también, a todos que tenga el corazón dispuesto de compartir. Como este niño compartió con Jesús y dio todo lo que él tenía. No le dio un pececillo, no le dio 2 panes, le dio toda su comida para que el Señor hiciera algo grande. Este niño nos da una gran lección a nosotros de que nosotros debemos de compartir de corazón, como nos llama la palabra del Señor, que nos dice en 2 de Corintios 9, versículo 7, dice que cada uno demos como propusimos en nuestro corazón. No demos con tristeza ni por necesidad. El niño no miró, ¿verdad?, qué era lo que iba a suceder. Él solo dio con alegría, no dio por necesidad, no dio porque él no tuviera. Él dio para que el Señor hiciera ese milagro. Como vemos, este niño fue un niño bondadoso, dio todo. ¿Qué nos enseña? Que nosotros debemos de ser bondadosos y poder compartir con los demás como lo hizo este niño.
Versículo 10. Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones. Cuando Jesús le dice a sus discípulos hacer recostar a la gente, le está dando a entender descansar en mí. Y los discípulos también transmiten ese mensaje a las personas que se recuesten, mas no sabían lo que Jesús iba a hacer. En el versículo 11 dice: y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban acostados, asimismo de los peces cuanto querían. Primero Jesús nos enseña algo muy importante que podemos ver, es dar gracias a Dios por lo poco que tenemos. Si Jesús con una canasta de 5 panes y 2 pececillos, Él nos enseña a que debemos de agradecer a Dios por las bendiciones pocas que tenemos, porque Él puede proveer más. Y veamos lo que sucedió en el versículo 11. Jesús hace un gran milagro. Solamente habían 5 panes y 2 pececillos, y Jesús hizo milagros. No faltó ni una sola persona que no pudiera comer. Empezó a llenarse las canastas y los discípulos empezaron a repartirle a la multitud. Dice el versículo 12, dice: y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Los discípulos obedecieron y recogieron mucho, 12 canastas que sobraron. Versículo 3. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Como vemos, Jesús nos enseña que nosotros también debemos de ser personas que valoramos, ¿verdad?, lo que Dios nos da, porque Jesús nos enseña que no debemos de desperdiciar, ya que Él nos da en abundancia, pero no para que desperdiciemos los alimentos, como quizás sucede muchas veces. Vemos que sobran 12 canastas llenas, una para cada discípulo del Señor, como diciéndole a sus discípulos para que se recordaran de ese milagro y nunca se olvidaran de que Jesús había hecho un gran milagro, había dado de comer a más de 5,000 personas, porque eran sin contar las mujeres ni los niños. Quiere decir que hizo un milagro sobrenatural. Nada se podía comparar lo que Él había hecho en ese momento. Y la multitud comió toda hasta que se sació. Versículo 14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Como vemos, ellos solamente creyeron por el milagro que Jesús había hecho, el de darles de comer. Ellos solo miraban un interés por sus vidas, algo material. Pues nosotros tenemos que recordar qué milagros hace Jesús en nuestras vidas. ¿Cómo vemos a Jesús nosotros? Si como el Dios que solamente hace milagros, o como el Todopoderoso que puede salvar y perdonar pecados. Vamos a dar gracias por esta enseñanza, que es la alimentación de los 5,000, uno de los grandes milagros de Jesús. Así que cerremos nuestros ojos para darle las gracias a Él. Amado Dios, te damos gracias, Padre, porque tu palabra nos ha mostrado que tú eres un Dios todopoderoso, que para ti no hay nada imposible, Señor. Así como multiplicaste esos panes, esos peces de algo tan poco, Señor, tú hiciste un gran milagro, Padre. Diste de alimentar a una gran multitud, quedando como ejemplo para nosotros, para nuestras generaciones, Señor, de lo que tú hiciste, Señor, para alimentar a esa multitud. Tú solo ocupaste, Padre, algo normal, Padre, y tú diste a toda esa multitud, Señor. ¿Cómo no agradecerte porque tú provees cada día el alimento? Pues
no nos falta nada, Señor. Tú eres ese Dios proveedor. Gracias te damos, Señor, por esta palabra. Bendice a cada hermano que escuchó esta palabra, Señor, que seas tú llenando su corazón, que puedan confiar en el Dios Todopoderoso, no solamente por sus milagros, sino que puedan creer y arrepentirse de sus pecados, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y si usted ha visto este mensaje, no es por casualidad. Dios está haciéndole una invitación a su vida. Jesús quiere que le acepte como único y suficiente Salvador de su vida. Así que haga conmigo esta oración y dígale: Señor Jesús, aquí está mi vida. Tómala, Padre. Que sea tu Espíritu Santo gobernando mi vida. Quiero recibirte como único y suficiente Salvador de mi vida. Perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Quiero ser parte de tus discípulos. Quiero ser parte de tus hijos, Señor. Acepto a Jesús como único y suficiente Salvador. Amén. Gracias por habernos acompañado en esta meditación de la palabra del Señor, de la alimentación de los 5,000. No se olvida de compartir este pequeño mensaje que será de mucha bendición para muchas personas.